aumenta y cada vez son más las personas que habitan. En el pasado la situación era diferente. Casi todo el mundo vivía y trabajaba en el campo. En el año 1800, solo un 3% de la población vivía en núcleos urbanos. En 1950 el número de habitantes de las ciudades había ascendido ya a un 30%. Actualmente la mitad de la población mundial se asienta en las metrópolis. Según los pronósticos de la ONU, en 2050 serán más de 2/3. Como consecuencia, la ciudad del futuro deberá afrontar graves problemas. Se necesitarán alimentos, agua potable y aire limpio. La ciencia se ocupa hoy de los retos del mañana. Y para vivir a gusto en la ciudad del futuro, esta debe ser construida de forma muy inteligente. Científicos y arquitectos ya trabajan en soluciones. Crean, por ejemplo, nuevos sistemas para abastecer a la megaciudad con energía limpia o para garantizar un aire puro. Los arquitectos en nuestro siguiente reportaje quieren construir una ciudad de tal forma que se tenga el máximo de calidad de vida en un mínimo de espacio. Esta es la ciudad vertical, una torre antisísmica que se eleva en solitario sobre el verde paisaje, sin vecinos que entorpezcan las vistas. Se trata de la ciudad del futuro, una utopía. Los arquitectos Fabio Gramazio y Matías Kolar llevaron a cabo este proyecto en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. La visión consistía en concentrarlo todo lo máximo posible, es decir, envolver una ciudad pequeña o un pueblo grande en una estructura vertical. Vivir en una torre. La ciudad se compone de 1.500 piezas. Cada una de ellas mide 10 metros de alto y 30 de largo. Tienen en su interior un máximo de 3 pisos que se pueden acondicionar de forma flexible. Dentro de cada unidad hay lugar para viviendas u oficinas, pero también para restaurantes, instalaciones deportivas o un museo. En algunas plantas hay zonas de recreo y parques al aire libre. La vida transcurre en una torre, en lo alto, por encima de la naturaleza, sin el ruido del tráfico. El transporte dentro de la torre es muy interesante. En esta pequeña ciudad no hay autos, no hay tráfico motorizado. La gente se desplaza a pie o en elevador. Ir de un extremo al otro de la ciudad demora solo 7 minutos. Se está muy cerca de los demás. La ciudad vertical se ha edificado de una manera visionaria y espectacular. El equipo que encabeza el investigador de robótica Raffaello D'Andrea en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich ha participado en el proyecto. En 3 días, robots en forma de insecto han levantado la ciudad en miniatura. El experimento muestra que las máquinas voladoras son más flexibles a 600 metros de altura. Pueden colocar pieza sobre pieza y esto las hace más rápidas. La idea de las máquinas voladoras nos fascinó. Hace posible situar elementos enteros y edificios en el lugar adecuado, a 600 metros de altura y sin armazón. Los arquitectos han encontrado en Francia una zona rural en la que podría construirse la ciudad vertical. Se encuentra a 1 hora de París, en el departamento de Mosa. El espacio que se gana con la ciudad vertical resulta muy cautivador. Para los cerca de 30.000 habitantes que tiene la urbe suiza de Friburgo, una ciudad vertical necesitaría una superficie 130 veces menor. Y el núcleo urbano de Uster quiere un espacio 400 veces mayor que en una ciudad vertical. ¿Qué esperan los arquitectos de la ciudad vertical? Para nosotros es un argumento en favor de la concentración. Se tiende a construir cada vez a mayor altura. Los edificios crecen de tamaño y su utilización abarca fines cada vez más diversos. Nosotros hemos intentado mostrar qué ocurriría si se construyera una pequeña ciudad dentro de un solo edificio. La visión sigue siendo, de momento, una utopía.
para saber más sobre la ciudad del futuro está con nosotros ahora Jan Kleihus. Él es arquitecto aquí en Berlín y su empresa construye obras a nivel internacional. Bienvenido, herzlich willkommen. No. Herr Kleihus, acabamos de ver que una ciudad cabe completamente en un rascacielos. ¿Es ese el modelo para la megaciudad del futuro? Me parece estupendo el tipo de reflexiones que han hecho algunas personas, sobre todo en lo referente a la construcción, porque se trata de un problema que crece. A mí no me gustaría vivir en una ciudad así. Su superficie ha sido comparada con la de Friburgo. Yo preferiría vivir en Friburgo. Friburgo es una ciudad de estructuras clásicas y horizontales. ¿Por qué preferiría vivir ahí? Preferiría moverme en una estructura horizontal. Los rascacielos me parecen estupendos. Como arquitecto también me complace construir edificios altos, pero básicamente prefiero desplazarme en horizontal. Quiero moverme en la calle. Quiero una ciudad que ofrezca una mezcla sana de cultura, oficinas, viviendas y comercios. Quiero un lugar agradable en el cual encontrarme con otras personas. Usted dice que una mezcla de áreas para trabajar y vivir es sumamente importante en una ciudad, pero eso también se tendría en la ciudad vertical. Es cierto, la posibilidad existe y ya existió antes. Le Corbusier intentó algo parecido con De Unité, una ciudad vertical, un edificio en el cual se puede encontrar todo lo que ofrece un centro urbano. Pero esta urbe es considerablemente mejor que la de Le Corbusier. Está dotada de la iluminación adecuada. Es una gran ventaja. Pese a todo, no quiero utilizar un elevador para moverme por la ciudad o encontrarme con gente. Esto es algo que quiero experimentar en la calle. Hablemos más sobre su ideal de la ciudad del futuro. ¿Cómo comenzaría su día? Salgo de casa, voy a la calle y me dirijo a la panadería a comprar pan. Le doy los buenos días al panadero. Voy a comprar el periódico. Por el camino me encuentro con gente. Por supuesto, preferiría vivir en Friburgo y no en la Torre. Pero Milán, Londres o Berlín me gustarían aún más. En estas ciudades encontraría una mezcla sana, algo muy importante para mí. No obstante, la solución no puede ser que una megaciudad tenga solo un centro con oficinas, viviendas y parques, porque así se produciría mucha congestión al aumentar la población. ¿No sería mejor tener varios centros en la ciudad del futuro? Así es. Si tengo a mi disposición una ciudad grande con un solo centro, me encuentro con el mismo problema que en las pequeñas ciudades, que tengo que usar el auto o que los sábados el centro está abarrotado de gente. ¿Habría retenciones? Sí, se producirían retenciones. Se trata sencillamente de que necesito un centro cultural. Pero también necesito otros centros en los que estén garantizados la infraestructura, los comercios y otros servicios. Para que los suburbios no sean tan deprimentes. Así es. Esto requiere una planificación previa muy precisa, no solo en las nuevas metrópolis. Las zonas periféricas de las ciudades que ya existen no prestan atención a la organización urbanística y crecen de forma desordenada. O sea, es muy importante planificar bien las metrópolis. Gracias. Hemos hablado ya sobre la calidad de vida en las metrópolis y está claro que muchos ciudadanos desean tener un oasis verde, parques públicos grandes, fachadas vegetales o una cubierta verde. Un arquitecto del sur de Alemania da un paso mucho más allá. Él no solo trae la naturaleza a casa, sus casas son más bien naturaleza pura. La apariencia externa de este pabellón no resulta peculiar, pero este prototipo de arquitectura guarda un secreto en su interior. Su estructura no se compone de acero, sino de plantas vivas. Se trata de una idea del arquitecto Ferdinand Ludwig. Según el principio de la arquitectura botánica, las plantas sustituirán la estructura de acero. Las plantas son muy delgadas en la primera fase, pero durante el crecimiento secundario se vuelven más estables. Después, la proporción acero vegetal se vuelve inversa a largo plazo. Incluso podemos desmontar la estructura metálica. El resultado es un edificio de arquitectura botánica sujetado únicamente por plantas. Un entramado orgánico estable formado por plátanos robustos podría constituir las paredes de un estacionamiento. Un organismo que termina cargando con el edificio. Los plátanos jóvenes deben formar una red. Ferdinand Ludwig ha desarrollado un método especial para lograr este objetivo.
Aunque parezca algo brutal, estos tornillos son un medio muy efectivo para fijar unas plantas con otras de forma segura y duradera. Este plátano sobrelleva bien sus heridas. Sanan pronto y así se evitan además la putrefacción y otros inconvenientes. Es un método muy práctico. Ludwig ha desarrollado también de forma exitosa estos cruces, elementos fundamentales para su arquitectura. Esta construcción muestra cómo la fusión entre las plantas y el acero desemboca en un puente orgánico, una labor pionera para una nueva forma de arquitectura exterior, una técnica adoptada también en esta torre. Pero, ¿qué lleva al arquitecto a edificar estas obras? Por un lado, encuentro encantadora la idea de que un edificio se eleve gracias al desarrollo y no como resultado del trabajo humano. Se trata de una visión muy antigua. Existen muchos ejemplos. La historia está llena de ellos. Por otra parte, me inspiro en una vivencia de mi infancia. La sensación de estar en la copa de un árbol, el crujir de las hojas y el juego de sombras entre las ramas. Son cosas que me dejaron huella. Siento inclinación a edificar obras que me traigan esos recuerdos. Getrieben von dem Gedanken, Bauwerke zu machen, die diese Eigenschaften haben. Quiere dar un toque de color verde al gris de la arquitectura cotidiana. Sus estacionamientos orgánicos, sus puentes y torres son el resultado de un largo trabajo de investigación. Aprendió a experimentar con distintos tipos de plantas, porque cada tipo de árbol tiene cualidades diferentes. Y no todos los métodos llevan a un resultado exitoso. Tenemos plantas muy peculiares, producidas para la arquitectura botánica. No se pueden comprar, se obtuvieron gracias a un largo proceso de investigación, bajo determinadas condiciones de iluminación. Trabajamos en un invernadero, porque de otra forma no hubiéramos logrado brotes de hasta 3 metros de longitud en un solo año. Las plantas que se obtienen en los planteles carecen de utilidad para nosotros. El arquitecto trata de averiguar en la Universidad de Stuttgart qué plantas son adecuadas para sus proyectos. Sus conocimientos en botánica y la experiencia obtenida en sus investigaciones le ayudan en la calculación de sus proyectos. La fácil fusión de sus plátanos es el resultado de sus éxitos y sus fracasos en el terreno de la arquitectura botánica. Esta comenzó en el siglo XIX con estos bocetos del diseñador de paisajes Arthur Biesula, pero convertir árboles en edificios no es fácil. Se ha especulado hasta la saciedad sobre la cantidad de material necesaria para que crezca un edificio vivo. Por supuesto, tiene un aspecto curioso cuando se tiene la estructura de un edificio convencional y sobre él se apoyan las copas de unos árboles que han permitido todo esto. Algo un poco absurdo. Mi enfoque es todo lo contrario. El árbol y sus necesidades de crecimiento son las que crean los patrones y las reglas de diseño para la arquitectura. Y de ahí se deriva la estructura de lo que voy a construir. Sus conocimientos en botánica a través de los años le han enseñado cómo funciona la arquitectura botánica y que una vivienda que se sostiene sobre un solo árbol realmente es imposible. En sus invernaderos ha podido estudiar la gran influencia que tienen las propiedades del suelo en el crecimiento de las plantas, así como el agua y la luz, y cómo afecta todo eso en la forma del edificio. Creo que el factor más importante durante el crecimiento de las plantas es la fotosíntesis, porque facilita la energía y el material de construcción, que primero es azúcar y luego se convierte en madera. Y hay que saber que es muy lenta e inefectiva. Es decir, no sale mucho material de construcción y lo poco que sale hay que aprovecharlo. Por lo que hay que pensar primero en construcciones ligeras. Estas construcciones ligeras, como será en su momento el pabellón, podrían cambiar nuestra manera de vivir, pues la gran ventaja del edificio es que producen oxígeno y ahorran espacio. Esta torre, por ejemplo, podría ser como una gran porción de naturaleza para nuestras ciudades.
Tales aplicaciones las veo muy posibles en grandes ciudades. En los próximos 30 años, 1.000 millones de personas se mudarán a las ciudades y estas van a crecer de manera espectacular. Estas grandes ciudades todavía no existen y por eso no tenemos estas estructuras verdes que pueden facilitar una buena calidad de vida a la que estamos acostumbrados con nuestros parques y todo lo que tenemos ahora. Así que aunque este pabellón parezca ahora muy triste y sombrío, quizás en el futuro se convierta en un hito para vivir en consonancia con la naturaleza. Vivir sobre árboles en el futuro, qué idea más simpática. Y ahora nos dedicamos a unas partidas